Amigos y amigas, seguramente muchos de ustedes no han escuchado hablar de la historia y leyenda del cuarto rey mago. Tiene parte de historia, tiene parte de leyenda y un hermoso relato con un mensaje y una moraleja para todos los corazones del mundo. Un hermoso mensaje que trasciende lo material y que llena el espíritu de sabiduría y de paz y de seguridad. Voy a hablarles de Artaban, el cuarto rey mago. El cuarto rey mago, creado en 1895 por el escritor estadounidense Henry Van Dyck, se llama Artaban, pero Artaban tiene base histórica. Henry Van Dyck tenía una inquietud: ¿y si la historia de los Reyes Magos no estuviese completa? En los evangelios no se menciona cuántos eran los sabios que siguieron la estrella. Algunas pinturas antiguas mostraban 4 figuras, no 3. Esto ocurre en las catatumbas de Santa Domitilia, en Roma, donde unos frescos fechados en el siglo III muestran a 4 magos entregando ofrendas al niño. De hecho, la historia de los Reyes Magos como Melchor, Gaspar y Baltasar se consolidaría más tarde. Van Dyck, pastor presbiteriano y profesor estadounidense, imaginó a ese cuarto rey, uno que se quedó fuera del relato tradicional. Así nació la historia del otro rey mago, su relato publicado en 1895. Van Dyck creó a Artaban, un mago persa que vendió todas sus posesiones para comprar 3 regalos preciosos: un zafiro, un rubí y una perla. Pero el viaje de Artaban no fue sencillo. Se retrasó al detenerse a ayudar a un hombre enfermo. Y a partir de acá, más adelante les voy a contar el resto de la historia, para no hacerles spoiler. Muy bien. ¿Cómo surge la tradición de Melchor, Gaspar y Baltasar? En los evangelios, la historia de los Reyes Magos se escueta. Solo el texto de Mateo menciona a los sabios de Oriente que siguieron una estrella hasta Belén, pero no da detalles sobre cuántos eran, sus nombres o su apariencia. Entonces, ¿de dónde viene Melchor, Gaspar y Baltasar? La tradición comenzó a tomar forma siglos después, en el siglo III. El teólogo Orígenes sugirió que eran 3, basándose en los regalos oro, incienso y mirra. Más tarde, en el siglo VI, un mosaico en la Basílica de San Apolinar Nuevo, en Ravenna, Italia, los representó por primera vez con los nombres que conocemos hoy. Durante la Edad Media, la tradición les dio aún más profundidad. Se les asignaron edades, razas y significados simbólicos. Melchor, un anciano de piel clara, representaba a Europa y ofrecía el oro, símbolo de la realeza. Gaspar, más joven y de piel morena, personificaba a Asia con el incienso usado en rituales sagrados. Baltasar, de piel oscura, era la figura de África y traía la mirra asociada a la mortalidad. Con estos elementos los Reyes Magos se convirtieron en un símbolo universal. Sus nombres y diversidad representaban a toda la humanidad adorando al niño Jesús. Así, la leyenda evolucionó. Y la tradición que hoy conocemos no es solo un relato, ni siquiera se limita a la creencia cristiana, sino que supone un puente entre culturas y épocas. Ahora vamos a la historia del cuarto rey mago, la historia del otro rey mago.
En las montañas de la antigua Persia vivía Artaban, cuyo estudio de los planetas y las estrellas lo llevó a predecir el nacimiento del Rey de Reyes. Vendió su casa y cada posesión y compró un gran zafiro azul, como un fragmento del cielo nocturno, un rubí sin defectos, más rojo que un rayo de sol, y una perla lustrosa, tan pura como el pico de una montaña de nieve en el crepúsculo. Él pretendía llevarlos como homenaje al rey. Antes de que los pájaros hubieran plenamente despertado a su fuerte canto matinal, antes de que la niebla blanca hubiera comenzado a levantarse perezosamente en la llanura, el otro sabio estaba en la silla de montar. Caminó con rapidez a lo largo del camino real, que bordeaba la base del monte Orontes, hacia el oeste. A continuación, se dirigió a Jerusalén, donde él había arreglado para reunirse con otros 3 hombres sabios o magos, para encontrar el recién nacido. Artaban lleva sus regalos para el niño bajo su capa: el zafiro, el rubí y la perla. A lo largo de la historia se encuentra en situaciones difíciles y sus dones le proporcionan los medios necesarios para remediarlos. Esas situaciones retrasan su encuentro con los otros magos que lo aventajan en el camino. Después de muchas semanas de viaje difícil y de frustrantes retrasos, una noche vio a un hombre tendido en la carretera. Su cara ojerosa, pálida piel y dificultad para respirar llevaban la marca de la fiebre mortal. Sin embargo, cuando se volvió para irse, el hombre le pidió ayuda. Artaban vaciló, pero se puso sin demora a atender a un extraño moribundo, incluso con el riesgo de perder a sus 3 amigos. Si él se iba ahora, el hombre seguramente moriría. Se volvió hacia el enfermo y lo asistió con cuidado, dejando con él todo lo que tenía de pan y vino y su reserva de hierbas curativas. «No tengo nada que darle a cambio», dijo el hombre agradecido. «Solo esto: nuestros profetas han decretado que el Mesías nacería en Belén, no en Jerusalén. Que el Señor te lleve en condiciones de seguridad a ese lugar, porque has tenido compasión de los enfermos». Artaban se apresuró a reanudar su viaje, deseoso de encontrarse con sus amigos y decirles que deben ir a Belén, no a Jerusalén. Sin embargo, cuando se llega al punto de encuentro, el templo de las 7 esferas, solo encontró este mensaje: «Ya no podemos esperar más. Síguenos a través del desierto». Artaban se sentó en el suelo y se cubrió la cabeza con desesperación. «¿Cómo puedo cruzar el desierto sin comida y con un caballo desgastado? Debo regresar a Babilonia, vender mi zafiro y comprar varios camellos y provisiones para el viaje». Así, dio marcha atrás a Babilonia, vendió el zafiro, compró camellos y las provisiones para el viaje. Mantiene la esperanza de que, puesto que sus 3 amigos iban dirigidos por error a Jerusalén, llegarán a Belén en el momento en que él también está llegando. Pero no es así. El desvío a Babilonia a comprar provisiones le ha llevado demasiado tiempo. En el momento en que Artaban llega a Belén, no encuentra ninguna señal de un rey recién nacido, ni de sus amigos. Llega 3 días después de que los sabios han entregado sus regalos de oro, incienso y mirra a los pies de Jesús, María y José. Ya han huido llevando al niño Jesús a Egipto. Artaban se entera de todo esto por una joven madre de la ciudad, que le ofrece hospitalidad en su casa.
Pero de repente, una salvaje confusión y alboroto en las calles del pueblo, chillidos y lamentos de las voces de las mujeres, un estruendo de trompetas, un choque de espadas y un grito desesperado. ¡Los soldados! ¡Los soldados de Herodes están matando a nuestros hijos! El rostro de la joven madre se puso pálido de terror. Tomó a su hijo contra su pecho y se agachó inmóvil en el rincón más oscuro de la habitación, cubriéndolo entre los pliegues de su túnica para que no se despertara y llorara. Artaban fue rápido y se puso en la puerta de la casa. Sus anchos hombros llenaban el portal de lado a lado, y el pico de su gorra blanca tocaba el dintel. Los soldados llegaron corriendo por la calle con las manos ensangrentadas y espadas que goteaban. A la vista del extraño en su vestido, dudaron con sorpresa. El capitán de la banda se acercó al umbral y lo empujó a un lado, pero Artaban no se movió. Su cara estaba tan tranquila como si estuviera observando a las estrellas, y mirando al soldado en silencio por un instante le dijo en voz baja: «Estoy solo en este lugar, y estoy esperando para dar esta joya al capitán prudente que me deje en paz», mostrando el rubí que brillaba en el hueco de su mano como una gran gota de sangre. El capitán estaba sorprendido por el esplendor de la gema. Las pupilas de sus ojos se expandieron por el deseo, y las líneas de la codicia se enmarcaron alrededor de los labios. Él extendió su mano y tomó el rubí. «¡Marchen adelante!», gritó a sus hombres. «No hay ningún niño aquí». Artaban suspiró. Pensó: «Ahora 2 de mis dones han acabado. Ya han pasado al hombre lo que estaba destinado para Dios. ¿Voy a ser digno de ver el rostro del rey?». Pero la mujer, llorando de alegría, dijo suavemente: «Por haber salvado la vida de mi pequeña, que el Señor te bendiga y te guarde y te conceda la paz». Y Artaban reanudó su viaje, pasando años en la búsqueda del niño de Belén. Viaja a Egipto y oye de un rabino que de la ciudad de Alejandría que el Mesías probablemente se encuentre entre los humildes y despreciados del mundo. Y Artaban viaja a través de las tierras de la diáspora judía, con la esperanza de encontrar algún rostro de este niño que ha nacido para ser rey. Vagó durante 33 años en busca de la pequeña familia de Belén. Desgastado y cansado, enfermo ahora y a punto de morir, había venido por última vez a Jerusalén. Había visitado a menudo la ciudad santa antes, y había buscado en todos sus suburbios y casuchas y en las atestadas cárceles, sin encontrar ningún rastro de la familia de los nazarenos que había huido de Belén hace mucho tiempo. Pero ahora parecía como si debía hacer un esfuerzo más, y algo en su corazón le decía que por fin podría tener éxito. Era la temporada de la Pascua. La ciudad estaba llena de extraños. Los hijos de Israel, esparcidos en tierras lejanas de todo el mundo, habían regresado al templo para la gran fiesta, y había una confusión de lenguas en las calles. Pero en este día hubo una agitación singularmente visible en la multitud. El cielo estaba velado con un abatimiento portentoso. Una marea secreta estaba caminando en una sola dirección. El ruido de las sandalias y el sonido de miles de pies descalzos fluían sin cesar a lo largo de la calle que conduce a la puerta de Damasco. Artaban se unió a un grupo de personas de su propio país, los judíos partos que habían subido para celebrar la Pascua, y les preguntó la causa del tumulto.
y donde se dirigían. Vamos al lugar llamado Gólgota, fuera de los muros de la ciudad, donde habrá una ejecución. ¿No has oído de lo que ha sucedido? 2 ladrones famosos van a ser crucificados, y con ellos otro, llamado Jesús de Nazaret, un hombre que ha hecho muchas obras maravillosas entre la gente, de modo que le quieren mucho. Sin embargo, los sacerdotes y los ancianos han dicho que él debe morir, porque se decía a sí mismo hijo de Dios, y Pilato le ha enviado a la cruz, porque dijo que él era el rey de los judíos. Estas palabras familiares cayeron sobre el corazón cansado de Artaban. Le habían llevado durante toda la vida sobre la tierra y el mar, y ahora venían a él oscuramente y misteriosamente como un mensaje de desesperación. El rey estaba a punto de perecer y Artaban tal vez también. ¿Podría ser el mismo que había nacido en Belén hacía 33 años? ¿Cuyo parto había aparecido en la estrella en el cielo y de cuya venida de los profetas habían hablado? El corazón de Artaban venció la aprensión, que es la dudosa, la emoción de la vejez, pero dijo dentro de sí: los caminos de Dios son más extraños que los pensamientos de los hombres, y puede ser que se haya encontrado al rey al fin, en manos de sus enemigos. Es el momento de ofrecer mi perla por su rescate antes de que muera. Así que el anciano siguió a la multitud con pasos lentos y dolorosos hacia la puerta de Damasco. Más allá de la entrada, una tropa de soldados macedonios llegó por la calle arrastrando a una niña con vestido roto y el pelo despeinado. El mago se detuvo para mirarla con compasión. Se escapó de repente de las manos de sus verdugos y se arrojó a sus pies. «¡Ten piedad de mí!», exclamó, «y sálvame, por el bien del Dios de la pureza. Mi padre era un comerciante de Partia, pero él está muerto y me han tomado por sus deudas para ser vendida como esclava. Sálvame de la peor de las muertes». Artaban tembló. Era el viejo conflicto en su alma, que había llegado a él en el palmeral de Babilonia y en la casa de Belén. Conflicto entre la expectativa de la fe y el impulso del amor. 2 veces el regalo que había consagrado al Señor había sido extraído de sus manos, al servicio de la humanidad sufriente. Esta era la tercera prueba, el periodo de prueba definitiva, la elección final e irrevocable. ¿Era su gran oportunidad o su última tentación? Solo una cosa estaba clara en la oscuridad de su mente: era inevitable. ¿Y lo inevitable no proviene de Dios? Solo una cosa estaba segura: que rescatar a esta chica indefensa sería un verdadero acto de amor. ¿Y el amor no es la luz del alma? Tomó la perla de su pecho. Nunca habían parecido tan luminosa, tan radiante, tan llena de lustre vivo. La puso en la mano de la esclava. «Este es tu rescate, hija. Es el último de mis tesoros que he tenido que guardar para el rey». Mientras hablaba, la oscuridad del cielo se espesó y los temblores corrieron a través de la tierra. Las paredes de las casas se sacudieron de un lado a otro. Nubes de polvo llenaban el aire. Los soldados huyeron aterrorizados, tambaleándose como borrachos. Artaban estaba estremecido. ¿Para qué tenía que vivir? Había regalado el último vestigio de su tributo para el rey. Se había extinguido la última esperanza de encontrarlo. La búsqueda había terminado y había fallado. Pero incluso en ese pensamiento había paz. No era renuncia, no era sumisión, era algo más profundo. Él sabía que todo estaba bien, porque había hecho lo mejor que podía.
había sido fiel a la luz que le había sido dada. Al final del relato de Van Dyck afirma: una nueva y prolongada sacudida de la tierra arrancó una pesada losa del techo que golpeó al anciano en la sien. Quedó tendido y la sangre manaba de su herida. La joven se inclinó sobre él, temerosa de que hubiera muerto. Se oyó una voz que llegó a través del crepúsculo, pero la muchacha no alcanzó a entender lo que decía. Los labios del anciano se movieron como respondiendo, y la joven esclava le oyó decir en la lengua de Partia: Señor, cuando te vimos hambriento, te dimos de comer, o sediento, y te dimos de beber. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel, fuimos a verte. Durante 33 años te busqué, pero jamás te he llegado a contemplar tu rostro, ni venido en tu auxilio, rey mío. Artaban calló, y aquella dulce voz se hizo oír de nuevo, muy tenue y a lo lejos, pero al parecer esta vez la joven también comprendió sus palabras. En verdad te digo que cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Una expresión de radiante calma, gozo y maravilla iluminó el semblante de Artaban. Escapó de sus labios un largo y último suspiro de alivio. Su peregrinaje había concluido y sus ofrendas habían sido aceptadas. El otro rey mago había encontrado al rey. La voz que hablaba desde las nieblas era la voz de Cristo. Acá termina nuestra hermosa historia, este hermoso relato histórico y legendario, y esta hermosa herencia que nos dejó Henry Van Dyck, quien se encargó de convertir en leyenda a este cuarto rey mago llamado Artaban. Este mensaje, personalmente, la moraleja de este hermoso relato, esta hermosa historia, es que dentro de la creencia cristiana, lo verdadero valioso son las acciones que se hacen por el prójimo. Ahí radica la filosofía de Cristo. El altruismo, la capacidad de altruismo que podemos tener hacia el prójimo, define nuestra cristiandad. Entonces, si usted es cristiano y cristiana, no solo es leer los textos, no solo es la adoración, la fe, sino también la acción por el prójimo, no solo juntarse en la iglesia, sino también llevar, a la calle las acciones buenas por el prójimo, más que solo una fe, también una filosofía de vida, una acción constante de altruismo y de ayuda con el prójimo. Y según este hermoso relato, esta hermosa historia, ahí radica la cristiandad. Artaban estuvo buscando a Cristo toda su vida, pero antes de conocerlo ya lo había conseguido. Cristo estaba dentro de Artaban, estuvo siempre dentro de Artaban, porque Artaban siempre fue altruista, Artaban siempre fue humilde y dado hacia el prójimo. Sacrificó todas sus perlas preciosas, que le habían costado toda su fortuna, por ayudar a inocentes en peligro en su travesía, en su vida. Él llevaba a Cristo por dentro.
Y al final Cristo le da ese mensaje. Al ayudar a los más pequeños míos, me ayudaste a mí. Todo lo que hiciste por ellos lo hiciste por mí. Todo lo que hacemos, todas las obras buenas que hacemos por los demás, por los débiles, por los afligidos, por los depresivos, por los maltratados, por los solitarios, por los pobres, por todo lo que hacemos por los afligidos, lo estamos haciendo por Cristo. Ahí radica la filosofía cristiana. Ahí radica el estilo de vida cristiano. La fe y la creencia en Cristo se encuentran en la acción. Espero que les haya agradado este video y que hayan disfrutado de esta hermosa historia. Nos vemos en otra ocasión. Un saludo a todos. Gracias. Amor, un matecito, por favor. Así cierro el video como corresponde. Gracias por acompañarme, por cierto. A la historia, te amo. Está medio frío. Quedó buenísimo.